porque una vez más, Señor, tú nos levantas, Señor, una vez más das ese aliento de vida para que podamos vivir, Señor, en estos cuerpos mortales, Padre. Señor, venimos delante de tu presencia porque hemos comprendido, Señor, que tú nos has llamado, bendito Rey, a una vocación, Señor, como hijos, Padre. Y como hijos obedientes queremos despojarnos de todo peso que nos pueda asediar, Señor. Todo pensamiento que, bendito Rey, muchas veces Satanás viene y trabaja nuestra mente y nos hace sentir que no somos merecedores de tu gracia, Padre. Nos despojamos del cansancio físico, Señor, de aquellos pensamientos, bendito Rey, que nos hacen, bendito Rey, muchas veces dormitar en nuestro espíritu, Señor. Y te pedimos, Señor, que calle la mujer para que sea tu espíritu hablando, Señor. Que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, Señor, sino la necesaria para la edificación de tu iglesia, Padre. Necesitamos conocerte, necesitamos ir más a lo profundo, Señor, para que tú hables a nuestro espíritu, Señor. Por eso gracias te damos, Padre, por cada uno de mis hermanos que ha llegado, Señor, y que ha dejado de su tiempo para venir a adorarte, Señor. Yo te pido, Padre, que seas tú hablando, bendito Rey, a través de mi vida, Padre. Todo lo dejamos, Señor, y te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Wow. Cuando veníamos llegando, pueden tomar sus asientos. Cuando llegamos, estaba el hermano Mauricio sentadito solo ahí en la segunda banca. Y nos miramos los dos y dijimos, sí, no hay nadie. Así que nos estábamos medio escondiendo porque dijimos, bueno, no vamos a estar tan nerviosos. Él me comentaba que nunca había coordinado, yo me comentaba a él que hacía un montón que no predicaba, así que los nervios se nos ponían los pelos de punta. Pero damos gracias a Dios porque, como nuestros hermanos hablaban, tenemos un llamamiento, ¿sí? Y cada uno de nosotros ha ido creciendo en esa gracia, en este conocimiento de Dios, y hoy puede estar acá en este lugar, entendiendo que no solamente somos parte de una congregación, sino de un cuerpo, ¿sí? Y que anhelamos estar con los hermanos. Así que lo voy a pedir a mi hermana, si podemos ir al libro de 1 Corintios 1:26 y vamos a leer. Así que el que haya traído su Biblia puede leer en ese pasaje. Y dice así: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, y para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Sí? Amén. Bueno, les quiero compartir, ¿sí? Este pasaje, en su contexto, relata una epístola o la carta que Pablo le escribía a la iglesia de Corinto, ¿sí? En ese momento, Pablo le decía a los corintios que ellos habían sido llamados a predicar a Cristo crucificado. Podemos entender que no solamente estaba el apóstol Pablo predicando a la iglesia de los corintios, sino que se habían levantado en ese momento también falsos profetas o falsos maestros para predicar un evangelio diferente, ¿sí? Y él lo dice: si alguno de vosotros anunciare un evangelio diferente, tal sea anatema, ¿sí? La palabra anatema quiere decir maldito. Por eso es necesario que nosotros cada día indaguemos las escrituras para saber si lo que se nos enseña está conforme a la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corinto, ¿sí? Y después de la muerte de Jesús, quedaron los discípulos y los apóstoles. Entonces había disensión entre las iglesias, ¿sí? Uno decía: no, yo ciertamente soy de Pablo, no, yo soy de Apolo, no, yo. Pero Pablo le decía que era tiempo ya de dejar de que haya esa división en la iglesia, ¿sí? Nosotros ya no pertenecemos a un cartel o a un nombre o a una institución. Si bien nos congregamos y nos sujetamos bajo las autoridades, pero Pablo le predicaba y le decía que ya era tiempo de que eso no suceda en la iglesia de Corinto, ¿sí? Este pasaje que acabamos de leer estaba en ese contexto y ahora lo vamos a llevar a nuestra vida práctica, a la actualidad, ¿sí? Si nosotros nos miramos a nuestra naturaleza humana, no somos grandes personas quizás. Muchos de nosotros quizás nos hayan rechazado. Yo sé que hay acá personas que sí tienen un conocimiento o personas que tienen una vocación. ¿Cuántos saben lo que es una vocación?
Algunos, sí, bueno, más o menos saben lo que es una vocación. Muchas veces nosotros, en lo natural, ¿sí? Vamos a la escuela, los niños van a la escuela y decimos, no, esta maestra no tiene vocación de maestra. O, esta enfermera no tiene vocación de enfermera, ¿sí? Bueno, lo que significa vocación, vieron que decían, mirad pues hermanos, vuestra vocación, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. La vocación que nosotros fuimos llamados es al servicio de Dios. Como hijos de Dios, tenemos un llamamiento. Dice, y quizás nuestra familia, nuestros amigos en el colegio o la sociedad misma a nosotros nos ha rechazado. Pero hubo un momento en que hubo una buena noticia para nosotros, ¿sí? Y esa buena noticia fue que el Evangelio alcanzó nuestra vida. No es que nosotros encontramos a Jesús porque Jesús no estaba perdido, sino que Él nos encontró a nosotros. La palabra dice que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Y muchas veces hay una controversia en esto porque un muerto no tiene poder de decisión, ¿sí? Una persona que murió no puede decirle al que lo está mirando, no, mirá, poneme este traje, poneme esta corbata, poneme aquello. Bueno, esa era nuestra condición. Nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. No teníamos poder de decir, Señor, yo quiero ser salvo. No, el Señor, por su amor, por su misericordia, dice la palabra que nos hizo renacer para una esperanza viva, ¿sí? Para una herencia viva, ¿sí? Por la palabra de Dios. Y vamos a ver ese ejemplo igual. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, ¿sí? Nuestro hermano decía que somos salvos. Y somos salvos, es cierto, dice, por gracia sois salvos. Un favor merecido. Nosotros no merecíamos la salvación, ¿sí? Estábamos condenados a una muerte eterna, ¿sí? No había nada bueno en nosotros para que el Señor diga, no, sí, yo quiero, me agrada que venga, no. Dice que nuestra condición era estar muertos, no había nada bueno en nosotros. Pero a Dios se le plació por su gran misericordia revivirnos, ¿sí? ¿Cuántos vivos hay en este lugar? Amén. 2, 3 con la hermana, 4, 5, 6, 7. 7 vivos, ¿sí? 7 despertados en el Espíritu, ¿sí? Nosotros vamos a compartir, ahora vamos a ver más abajo un ejemplo de lo que es una persona sin Cristo y una persona que está viva. Según nos enseña la palabra de Dios, fuimos salvos, llamados a una nueva vida, pero sucede que por la falta de conocimiento en ocasiones no le tomamos la importancia o el peso que implica la salvación y la vocación para la que nosotros fuimos llamados, ¿sí? Hay un peso que implica la salvación. No es yo soy salvo y bueno, listo, sí, el Señor me salvó, me voy al cielo y hago lo que quiero, voy para allá. No, implica a nuestra salvación una vocación, ¿sí? No es que somos salvos y bueno, vamos a la iglesia. Hay una vocación para nuestra vida. Dice, cada uno de nosotros tiene un llamado a servir al cuerpo de Cristo como iglesia. Y nosotros debemos procurar hacer firme esa decisión de servir a Dios. Le voy a pedir a algún hermano que me busque en 2 de Pedro 1:10. Si alguien lo puede buscar. Muchas veces nosotros decimos, la persona que tiene un llamado, bueno, quizás tenga un llamado a ser apóstol, profeta, pastor, no. Dios tiene llamamientos específicos para personas específicas, pero el llamado de Dios es al servicio de la iglesia, a congregarnos, ¿sí? Él cuando venga por su iglesia, Él va a venir por un cuerpo, ¿sí? Por eso nosotros debemos estar en el cuerpo de Cristo, porque Él dice que Él se va a tomar a sí mismo, ¿sí? No es que va a venir por cada uno individualmente, Él viene por un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Pero nosotros como iglesia tenemos que un sentido, ¿sí? Dice que cada uno parte del cuerpo, pero un miembro en particular. ¿Qué quiere decir particular? Que cada uno tiene una particularidad, tiene un don dado por Dios, tiene algo en su vida que Dios lo va a capacitar para el servicio de la iglesia. Pueden ser dones de servicio, dones de fe,
los hermanos que oran, ¿sí? Cada uno cumplimos una función, como nuestro cuerpo físico, ¿sí? El riñón, ¿qué hace? A ver, ¿alguno? Filtra la sangre. Pues bien, filtra, ¿sí? Todo lo que nosotros tenemos, lo que consumimos lo filtra, ¿sí? A ver, los alimentos, la boca, ¿qué función? La boca dice que ingiere, mastica, hace un bolo alimenticio y después sube al cuerpo. Entonces, como nuestro cuerpo natural cumple funciones, nosotros en el cuerpo de Cristo también tenemos que cumplir funciones. Porque a veces decimos, sí, somos parte del cuerpo de Cristo, pero estamos parados ahí. Somos parte del cuerpo. Capaz que, no sé, estáticos, ¿sí? Todos tenemos que cumplir una función. Y muchas veces no sabemos para qué estamos en el cuerpo. Es como que vamos a la iglesia, volvemos a la casa y es una reunión más. Y la palabra culto viene de cultura. Entonces nosotros acá tenemos que venir a alimentarnos y decir, Señor, esto aprendí hoy, mañana voy y lo aplico, mañana voy y lo aplico. Así es. ¿Alguno de los hermanos lo encontró? ¿Lo querés leer? Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque así estas cosas no pueden. Amén. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, ¿sí? La palabra vocación significa llamado o inspiración de una persona o que una persona siente procedente de Dios para llevar en forma su vida, ¿sí? Especialmente un carácter religioso. Eso es lo que quiere decir vocación, ¿sí? El Evangelio para nosotros es una vocación. Muchas veces no se ve esa vocación en nuestra vida reflejada, porque a veces servimos a Dios a medias, ¿sí? A veces como que, bueno, hoy me congrego, sí, no, tengo fiaca, tengo frío, y el frío nos gana muchas veces. Muchas veces la carne es débil, es verdad, y está latente todos los días. Yo sé que todos los días, muchas veces, Señor, hoy no quiero orar. El Señor dice, yo te anhelo celosamente. Paloma mía, vení, haceme oír tu voz. Y nosotros no, Señor, tengo una fiaca ahora. El Señor dice, hace firme tu vocación de servirme. Hace firme tu elección que tuviste. Yo te salvé, te glorifiqué, te di una nueva vida en mí, pero vos tenés que hacer firme. Nosotros tenemos que hacer firme. Y vamos a ver cómo podemos hacer firme esa vocación. Y les voy a pedir que vayamos al libro de Pedro. El que lo quiera buscar, lo puede buscar, si no, yo igual lo leo de acá. Y vamos a leer en el libro de Pedro, 2 de Pedro 1:5. Y dice así, la pregunta que nos vamos a responder es, ¿cómo podemos hacer firme el llamado de Dios en nuestra vida? Y Pedro nos dice lo siguiente, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Bien, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, ¿sí? ¿Cuántos pagan acá el famoso Netflix o el DirecTV? ¿Cuántos tienen? Marcelo tiene. Que no hacerle corte porque diligentemente va así, ¿por qué no pagar la boleta? Bueno, Pedro nos dice a nosotros, diligentemente, poner, añadir vosotros, diligentemente. No es que Dios va a venir y te va a hacer así y va a venir el conocimiento de Él. No, dice vosotros, añadir diligentemente, ¿sí? Cuando al hermano Jorge se le corta wifi y chafle, que anda buscando la boleta desesperado o el seguro del auto, nosotros nos apuramos, somos diligentes para pagar nuestras deudas. Entonces, si en lo natural somos diligentes, sí, para pagar una deuda, sí, para pagarle, creo que todos son buenos pagadores, ¿o no? A ver, sí, qué bueno, bien. Entonces, ¿cuánto más deberíamos nosotros diligentemente hacer firme nuestra vocación? Añadiendo conocimiento, ¿sí?
a nuestra fe, ¿sí? Y virtud. Vamos a ver lo que es virtud. La virtud, ¿saben lo que es? Es la disposición habitual para hacer el bien. Entonces, a mi fe tengo que añadir virtud. Y a la virtud le tengo que añadir conocimiento. Es decir, que tiene que haber en mí una disposición habitual todos los días de indagar, de buscar, de preguntarle al Señor: Señor, ¿qué me falta cambiar? Señor, ¿qué necesito cambiar? Señor, ¿qué necesito añadir al conocimiento? ¿En qué estoy equivocado? ¿En qué estoy errado? ¿Sí? Esa debe ser nuestra disposición habitual. Después dice conocimiento. Conocimiento es indagar acerca de algo. Nosotros debemos indagar acerca de esta palabra, ¿sí? De este libro. Dice que los antiguos indagaban constantemente para saber si lo que se les enseñaba estaba así. Entonces, ¿cuánto más nosotros? Al conocimiento, dominio propio. La palabra dominio propio es la facultad de controlar y manejar lo aprendido. Una vez que hemos añadido el conocimiento, que está la virtud habitual en nuestra vida, nosotros tenemos que añadir el dominio propio, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el momento exacto, cuando Dios nos quiera usar, nosotros vamos a poder compartir una palabra, un fundamento. Si alguien viene y te dice, hay algo diferente, me gustaba cuando decía Miguel, yo me acuerdo que en la escuela, para muchos no saben, estoy terminando de estudiar, porque bueno, eso es para otra predicación, después me voy a contar, no es algo muy bueno. Pero llegué un día a la escuela y me dice una chica, ¿me acompañás? Sí, le digo, vamos. Me dice, ¿sabes qué? Vos hay algo diferente, me dice. Yo le digo, ¿qué será? ¿Qué habrá visto? ¿En qué me las mandé? Porque uno a veces anda en la carne y anda ajeno de la vida de Dios. Me dice, no, dice, vos sos cristiana, ¿no? Sí, le digo, porque se me nota. Se te recontra nota, no sé. Por tu forma de hablar, dice, sos diferente, cómo hablas con las personas. Y eso habla bien de nosotros. Ahora, no es solamente eso lo que se tiene que ver reflejado, sino que en el momento que ella necesite yo le puedo decir, ¿sabes qué? Dios pagó por tu vida. Una de las chicas que estaba compartida ahí conmigo, ella me decía, ¿sabes qué? Yo no me congrego por esto, por esto y por esto. Y yo le decía, no mires al hombre, porque cuando miramos nosotros al hombre es cuando nos equivocamos, es cuando nos detenemos. Nosotros tenemos que avanzar, porque hay uno que solamente pudo pagar un precio por nosotros y al que nosotros le debemos rendir cuenta. Y así de a poco, ir sembrando palabra, ir siendo ejemplo entre la gente común. Una de las cosas que me costaba a mí era andar de pantalones. Era como que solamente podía estar de pollera. Si bien hoy estoy de pollera porque entiendo que era la forma más prudente de estar en este lugar, pero hoy puedo hablar con una persona y no juzgar su vida, sin entender de que ese mismo amor que pagó por mi pecadora también paga por la vida de esa persona. Entonces, con nuestro caminar cristiano hay muchas cosas que nosotros debemos aprender, pero eso solo lo aprendemos si tenemos una vocación, ¿sí? Si a nuestra vocación, a nuestra fe que es en Cristo, le añadimos virtud, conocimiento, dominio propio, ¿sí? Al dominio propio le tenemos que agregar paciencia, ¿sí? Y la paciencia es la capacidad de tolerar. A la paciencia le tenemos que agregar piedad. Piedad, misericordia, respeto y amor por otros. A la piedad, afecto fraternal, aprecio, cariño hacia otros. Y por último, el afecto fraternal va acompañado del amor, que es un sentimiento vivo. De estas cosas que nosotros tenemos que aplicar a nuestra vida, note que son 7, ¿sí? Las primeras 3 son añadidas a nuestra propia vida y las otras 3 son hacia el prójimo, ¿sí? Son 3 cosas que tengo que aplicar en mi vida y las otras 3 hacia el prójimo. Si estas 7 cosas no están en nuestra vida, nunca va a poder estar el fruto del Espíritu. Porque dice que si nosotros añadimos el conocimiento a nuestra fe virtud, así por ende vamos a tener el último fruto, que es el primer fruto del Espíritu. Por eso es importante que nosotros conozcamos la Escritura. Bien, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Jesucristo. Cuando nosotros añadimos el conocimiento,
crecemos espiritualmente, ¿sí? Y hay algo que florece en nuestra vida que es el fruto del Espíritu, el amor. En este pasaje, la palabra fruto está escrita en el Nuevo Testamento y está escrita en griego, que significa esterilidad o dejar sin descendencia. Cuando nosotros somos renacidos de la simiente incorruptible por la palabra de Dios, hay amor fraternal en nuestra vida, ¿sí? Y nosotros nos vemos ya no como discípulos de personas, sino discípulos de Cristo. El amor de Cristo está en nosotros. Y por eso nosotros cada día anhelamos más de su presencia. ¿Anhelan ustedes de la presencia de Dios? Amén. Sí, yo sé que todos anhelamos y que todos deseamos, ¿sí? Por eso en nosotros tiene que haber ese deseo, tiene que arder el corazón, ¿sí? Cuando nosotros nos vemos o cuando nos cruzamos, los discípulos decían entre ellos, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos citaba la Escritura? A veces nosotros nos vemos más apagados que los focos viejos, eso. Ahora hay luz blanca, pero a veces nos vamos a morir. No nos vemos con ese amor, esa pasión. Y sí, yo sé que muchos me han dicho, bueno, hermano, usted hace poco se convirtió al Señor. Y quizás sí, quizás 10 años, 7 años que el Señor me transformó. Pero cada día le digo, Señor, yo anhelo estar en tu presencia, anhelo servirte, anhelo cumplir el propósito tuyo. Yo quiero consumar el propósito de Dios acá en la tierra. Que el día de mañana mis hijos me digan, mamá, vos fuiste una mujer de Dios, yo te veía orar, yo te veía escuchar, yo te veía leer la Escritura, te vi llorar por el Señor. Entonces nosotros cada día debemos considerar nuestra vocación. ¿Qué ven nuestros hijos? ¿Qué ve nuestro esposo? ¿Qué ve nuestra esposa? ¿Qué ven nuestros padres? ¿Qué ven nuestros amigos? ¿Nos ven abocados 100% a lo que Dios quiere? Quizás no. O quizás en un momento ustedes saben que nosotros venimos desde otro lugar. Nos abocamos al 100%, dimos todo para el Señor y el Señor nos tuvo que quebrar. Pero Él me dijo, yo soy el alfarero, yo te tengo en mi mano, vos te caes, yo te restauro, te voy a llevar, vas a consumar propósito. El Evangelio no es color de rosa y que digamos, Señor, qué maravilloso, vamos. No, el Evangelio es sufrido. Dice que el amor es sufrido, ¿sí? El amor no es que está todo bien. Consideremos si en nuestro matrimonio el amor está todo bien, ¿sí? Porque uno de los dos quizás esté anulado. En el matrimonio siempre van a haber discusiones, como nosotros, como nuestro Padre. Con nuestro Padre Dios siempre vamos a preguntarle algo y muchas veces Dios no nos va a responder en esa adversidad. Muchas veces Él va a callar de amor y nos va a dejar ahí, ¿sí? Pero nosotros debemos hacer firme esta vocación, ¿sí? Cualquiera sea el proceso que vivamos en nuestra vocación en Cristo, nosotros debemos aprender a escucharle, a aprender a esperar en su tiempo, ¿sí? Muchas veces cuando somos niños, como nuestros hijos, decimos, pucha Señor, pero mirá, yo te sirvo, yo voy, yo hago, yo oro, yo ayuno. Y el Señor dice, no sos vos, soy yo. No es lo que vos hagas, si la salvación es la base, yo te la regalé, tenés que crecer, tenés que madurar espiritualmente. Y duele muchísimo, duele mucho cuando el Señor nos quebranta y nos vuelve a levantar y nos vuelve a hacer esa vasija. Pero bueno, vamos a seguir porque si no, dice, entonces, cuando somos renacidos, ¿sí? Nosotros tenemos que tener una nueva vida en Cristo. Y acá está el ejemplo, que si alguno lo quiere buscar, lo puede buscar, o yo se lo comparto desde acá. Y está en el libro de Juan, capítulo 11, versículos 43 y 44. Este pasaje de la Biblia es un pasaje que me encanta leerlo y me veo muy reflejada aquí en él, ¿sí? Si alguno lo encontró, ¿sí? Vamos a dar lectura. Dice, habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. ¿Saben por qué me gusta mucho este pasaje? Porque así estaba mi vida. Mi vida estaba muerta, ¿sí? Nosotros estábamos así, muertos en delitos y en pecados como Lázaro. Pero Lázaro escuchó la voz del autor de la vida. Lázaro escuchó la voz de su maestro. Él había compartido con Jesús ya.
había estado con María, con Marta, él había compartido, pero él estaba enfermo y murió. Y Dios dijo, es necesario que suceda, porque es para mi gloria. ¿Sí? Y así estábamos nosotros muertos, pero cuando escuchamos la voz del Maestro, una palabra fue enviada a nosotros y se prendió algo, se encendió algo en nosotros, que nos trajo un nuevo nacimiento. Nosotros debemos considerar si hemos nacido de nuevo. Si Lázaro nació de nuevo por la palabra de Dios. Miren lo que le dijo Jesús. Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies, con vendas en el rostro. Y Jesús le dijo desatarle y dejarle ir. No es solamente llegar a la iglesia y decir, bueno, Señor, no me diste una nueva vida. Dice que Dios le dijo desatarlo y dejarlo ir. Hay cosas en nuestra vida que tienen que ser desatadas. Nosotros decimos, sí, Jesús es el camino, pero el camino hay que caminarlo. Nosotros no podemos estar estáticos en un camino. El camino hay que caminarlo. Y dice dejarle ir. En muchos de los pasajes de la Escritura vamos a encontrar que Dios le dice dejarlo ir, pero no dejarlo ir para cualquier lado, no, dejarlo ir y que cuente cuán grandes cosas yo he hecho con su vida. Más adelante también lo vemos a Lázaro sentado a la mesa con Jesús. Jesús todavía no había sido crucificado, pero él estaba a la mesa con Jesús, aprendiendo de su Maestro, conociéndolo. Ellos tardaron 3 años en conocerlos. Los discípulos pasaron mucho tiempo con él para después ir. Nosotros debemos hacer eso. Debemos conocer al Señor, sentarnos a la mesa, cenar con Él, conocerlos para poder ir. Muchas veces nosotros no entendemos lo que Dios nos habla como iglesia y usamos la palabra fuera de contexto o usamos la palabra para herir. El Evangelio es una buena noticia al mundo, ¿sí? Esa buena noticia que Dios sembró en nuestros corazones, y así como Dios nos ha desatado, nosotros debemos desatar a otros, ¿sí? Y dejarlos ir, que ellos cuenten el Evangelio. Como decía nuestro hermano, no ganamos almas para una institución, pero no tenemos que sembrar la palabra, como decía, sembró y quedó esa semilla ahí, porque hay 4 tipos de tierra. Entonces debemos procurar que la palabra esté sembrada en una buena tierra. El logo de esta iglesia es IDD, tierra fértil. Entonces nosotros somos esa tierra fértil, o nos consideramos esa tierra fértil, y debemos ir y buscar esos corazones fértiles y sembrarlos en ¿qué? En la vid, porque Jesús dijo, yo soy la vid. Todo pámpano que en mí está lleva fruto, y como veíamos, las 7 cosas que están añadidas en nosotros va a haber un fruto y un llamado a ir, porque a Jesús dice, yo veía las multitudes que se amontonaban y que estaban dispersas como que no tenían pastor, y lo movió la compasión. Él estaba en el monte de las bienaventuranzas y Jesús vio la multitud que se amontonaba como ovejas que no tenían pastor. Y hay gente afuera, hermanos, que está de la misma forma, amontonada, envanecida en su propio pensamiento. Y muchas veces nosotros como iglesia no reaccionamos. Es como que hacemos la mirada gorda, la mirada distante. Es verdad que al mundo no debemos ir con una fachada, ¿sí? Pero sí debemos ir con un corazón sencillo. En el colegio tuve que cambiar mi forma tuve que ir con jeans, con zapatillas, con una campera de buzo, con una persona sencilla. Es más, hasta ni mi edad me da. Pero bueno, esa es la forma en la que tengo que usar para alcanzar gente, para predicar, porque si Dios me dio una nueva vida, si Dios me dio un nuevo nacimiento, es necesario que yo no me lo guarde, que no sea egoísta, sino que lo comparta. Las chicas jóvenes tienen la posibilidad, acá los jóvenes, ustedes tienen la posibilidad en sus manos de alcanzar, pero muchas veces están acá dolidos y dicen, no, ¿yo qué sirvo? ¿Para qué sirvo? ¿Qué voy a hablar? Y Dios le dijo a Jeremías, no digas que somos niños, porque a todo lo que les mandirás no está nuestra capacidad humana el querer hacer cosas para Dios, porque no es hacer cosas para Dios, es estar en el momento justo, en el momento perfecto, alineado a la voluntad de Dios. El Señor le dice hablar y sí, Señor, me hablo, le comparto. ¿Sabes qué? Hay un relato en la palabra que dice que Dios te da nueva vida. Vení,
Sentémonos y escudriñémonos, porque es ahí permaneciendo. Vosotros seréis verdaderamente mis discípulos si permanecéis en mi palabra. ¿Sí? La única forma de ser discípulo de Dios es permaneciendo en la palabra. Ahora, yo no sé cuál es la situación que cada uno de nosotros vive. ¿Sí? Yo no sé cuál es la situación que cada uno de nosotros vivimos. Yo sé que cada uno de nosotros ha adquirido esa salvación, es por gracia, ¿sí? No es por nuestras obras, porque tampoco haciendo discípulos la vamos a ganar. Dice que el Señor pagó un precio de una vez y para siempre por nosotros. Esta salvación fue dada desde antes de la fundación del mundo, según Efesios 1:4. Después lo puede buscar usted si quiere. ¿Sí? Dice que fuimos elegidos según su presencia para ser santificados, para ser purificados por el lavamiento de su sangre. Y según Efesios 1:4 dice desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que el mundo todavía no existía cuando nosotros ya hemos había pensado. Pero muchas veces nosotros queremos poner un grano de arena y aportar y decir, no, Señor, mirá, yo te ayudo con mi salvación. El Señor dice, no, si todas tus obras son como un trapo de inmundicia, no hay nada bueno en mí que a Dios le pueda agradar. Solamente el Padre ve reflejado a su Hijo en nuestra vida. Y eso es lo que nos alienta cada día a poder seguir buscando, que Dios vea a su Hijo en nosotros. Usted va a decir, bueno, esta negrita fea, ¿de dónde salió? ¿Quién la conoce que me hable así? Solo el Señor. Si usted me hubiese conocido antes, diría, uy, esta hermana mañosa, pregúnteme a Jorge si no. Él me conoce mejor que todos. Pero el Señor tuvo que hacer un cambio y una transformación. Así como Lázaro, Dios me fue desatando y me fue preparando para hoy poder predicar su palabra, ¿sí? Sin vergüenza. Porque muchas veces el pecado que nos asediaba nos avergüenza. Muchas veces Satanás nos hace pensar que somos inútiles en sus manos, que no servimos. Pero Dios, ¿sí? Él nos llama y nos restaura, nos liberta. Y bueno, ahora Jorge me tiene que aguantar porque yo lo invito muchas veces a él y él me tiene que aguantar cuando, no, estoy estudiando, que los pibes se vayan. Y tiene que correrlo. Pero a veces el amor que hay en nosotros por Cristo nos lleva a estar horas solos ahí, en intimidad y buscarlo. Y a mí me encantaría que cada uno de nosotros esté eso, de poder buscarlo al Señor con todo su corazón. Si alguno está viviendo algún proceso en este caminar o ha vivido un proceso, dice Señor, o se siente como Lázaro, que todavía hay cosas que no están desatadas en su vida, o dice Señor, me falta, yo quiero hacer esto y no puedo. Yo quiero que usted se considere, que medite ahí qué es lo que usted está delante de Dios para que lo estorbe. La palabra en Hebreos 12 nos dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Sí? Si hay alguno que no está caminando, dice, por lo cual levantad las manos cansadas, caídas y las rodillas paralizadas. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que seamos sanados. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no estamos perfectos ni aptos para la obra del Padre, nos dijo que hiciéramos. En nosotros hay miles de imperfecciones, pero Dios dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Los apóstoles y la iglesia en ese tiempo perseveraban la doctrina de los apóstoles en la comunión de los santos, la comunión de ellos, entre ellos, el partimiento del pan y las oraciones. Nosotros, cuando acudimos al llamado de Dios a predicar su palabra, vamos a poder sanar lo cojo que haya en nuestra vida. Solamente si nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer, vamos a ser sanados. Solamente si estamos caminando. Porque a veces nosotros nos vemos detenidos en lo que nos está pasando o en lo que tenemos que cambiar. Y cambiar siempre vamos a tener que cambiar. Porque mientras nuestro cuerpo mortal esté presente, siempre nuestro corazón va a ser inclinado al mal. Por eso no importa cuál pueda llegar a ser nuestra situación diaria. Nosotros sabemos que si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, el Señor nos va a bendecir. Porque añadiendo el conocimiento a nuestra vida, estamos diciendo, Señor, trabaja en mí, llénanos de tu Espíritu Santo,
porque no queremos estar ociosos, ¿sí? Y su palabra va a brotar en nosotros como brota un río de agua viva que salta para vida eterna. Esa es nuestra tarea acá en la tierra, ese es nuestro propósito fundamental, como vocación y elección, los que fuimos llamados a Cristo. Ahora, si nosotros o alguno de nosotros no siente ser llamado, entonces deberíamos considerarnos si hemos nacido, si hemos despertado en Dios. Por eso que en el libro de Corintios decía, pero mirad, hermanos, vuestra vocación. Quizás no somos grandes sabios, muchos de nosotros quizás no tengan ni la escuela terminada, porque en mi caso es así. Yo no me creo una persona sabia, y cuando me creí el Señor me dijo, no te creas sabia en tu propia opinión, y tuve que derrumbarme cada día y decir, Señor, me duele lo que me decís, y el Señor me dijo, no te creas sabia en tu propia opinión, porque no es lo que vos crees. Tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos mis caminos. No podés conocer mis caminos. Los caminos del Señor son mucho más altos, los pensamientos de Él son santos. Entonces consideremos nuestra vocación, hagamos firme ese llamamiento. Si nos está costando orar, si nos está costando leer, si nos está costando escudriñar, si nos está costando amar al prójimo, si nos está costando aguantar al viejito mañoso que tenemos todos los días, si nos está costando amar a nuestros hijos, debemos considerar, porque Dios cuando llama, lo llama a la familia, lo llama como un cuerpo, y ese cuerpo no solo es la iglesia, sino es una familia fundamentada en una iglesia. Por eso yo doy gracias al Señor, porque esta palabra Dios me la redarguyó en mi vida primeramente. Yo sé que tiene un peso para mí, porque no es solamente predicar, es el peso de Dios sobre mi vida, porque mañana Dios me va a decir, ¿te acordaste que vos no lo predicaste? Repasando unas lecciones anteriores veía unas predicaciones que había predicado y el Señor me dice, mirá, yo te hablé acá, ¿y dónde está el fruto? Por eso, amados hermanos, nosotros no lo tomen como decir, wow, la hermana nos dio por... El Señor me habló a mí primero. Esto no es solamente así, esto es así. Como cuando yo apunto para allá, hay otro que está haciendo para atrás. Así que cada día nosotros podamos animarnos, ayudarnos, ¿sí? Ayudarnos todos, cada uno de nosotros, ayudarnos y decir, ¿sabes, hermano, qué? Fortalecete en el Señor, oro por tu vida, no te he visto, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas que vaya a verte? ¿Necesitas que ore por vos? A nuestros hijos, bendigámoslos, que esté siempre en nosotros una palabra dispuesta, ¿sí? Que digamos, Señor, yo quiero llevar fruto. ¿Cuántos de los que están acá quieren comprometerse con llevar fruto? Amén. Amén, ¿sí? La palabra de Dios dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Si Dios nos creó para su gloria, nosotros deberíamos buscar el llevar fruto. Como dijo, y en esto es glorificado mi Padre, que lleve fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Una vid da fruto, un árbol de manzana da fruto. Entonces un hijo de Dios tiene que dar otro hijo de Dios, fructificarse. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que esta palabra quede grabada en nuestros corazones. Los voy a invitar a todos a que nos pongamos de pie. Era cortito, yo no era mucho. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos, Señor, una vez más por tu palabra, Señor, porque primeramente tú me hablas a mí, Señor. Gracias por dejarme compartir, Señor, esta enseñanza con tus hijos, Señor. Yo sé que ellos tienen conocimiento en su vida y que muchos de ellos indagan la Escritura cada día, Padre amado. Por eso, Señor, sabemos, bendito Rey, que esto es un recordatorio, Señor, es una redargución para nuestras vidas, para nuestro espíritu, para nuestro conocimiento, Señor, y que cada día nosotros podamos redarguir, Señor. Exhórtanos y consuélanos con tu Espíritu Santo, que esta palabra no solo sea una palabra, Señor, sino que se cumpla esa promesa que dice que tú envías tu palabra y que no vuelve vacía a ti, Señor, sino que tú haces todo lo que quieres con ella, Padre, que para algo la envías, Señor. Por eso gracias te damos, Padre. Permite que nuestra vida pueda glorificarte cada día, Señor, que en todo tiempo nosotros podamos anhelar
glorificar tu nombre, Señor. Y así como tu palabra dice, Señor, que los árboles dan palmadas de aplauso, Señor, esperando la manifestación de tu pueblo, la manifestación de tus hijos, nosotros, Señor, podamos acudir a ese llamado, Señor, a ese llamado, Señor, de servirte, Señor, de guardar tus mandamientos, Señor, de honrarte con una vida consagrada, Espíritu Santo. Por eso gracias te damos, Padre. Te pedimos que esta palabra sea grabada, Señor, en nuestro corazón, Señor, y que golpee, Señor, como el martillo golpea la piedra, Señor, que el día de mañana, durante la semana, en nuestro trabajo, Señor, en nuestros lugares, Señor, donde nos encontremos, Señor, venga tu palabra y nos diga, Señor, que fuimos llamados para una vocación, Señor, que fuimos llamados al servicio del cuerpo de Cristo, Señor, y que debemos añadir, Señor, la fe, la virtud, el conocimiento y el dominio propio, Padre, para poderte dar fruto, Señor, y no estar ociosos, Señor. Por eso gracias te damos una vez más, Señor, porque sabemos y comprendemos, Señor, que no es del que quiere y no es del que corre, Señor, sino del que tú tengas misericordia. Gracias por haber prolongado esa misericordia en favor de nuestras vidas, Señor, por habernos amado eternamente y habernos dado una nueva vida en Cristo. Por eso, Señor, permite que cada día, Señor, podamos agradarte, Señor, que nuestro corazón esté humillado delante de tu presencia, que no sea solo congregarnos en tu nombre, Señor, sino que sea glorificarte, Padre. Te bendecimos, Señor, te bendecimos y anhelamos más de tu presencia, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús.